Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a cada uno de los que se conecten en estos momentos, a los que se van a conectar y a todos aquellos que van a escuchar esta prédica en cualquier otro tiempo. Le doy gracias a Dios por su palabra y estamos una vez más transmitiendo desde aquí, desde el 1463 de la calle Sherman en Hammond, Indiana. Y para mí es un honor, un gusto, un placer poder compartir la palabra de Dios a través de este medio. Y en esta hora quiero continuar hablando de lo que es la santidad del hombre. Es algo tan importante para nosotros los cristianos, ¿verdad? Y para los amigos y amigas es importante que ellos hagan esa decisión de venir a los pies de Cristo, de aceptar a Cristo como su único Salvador y que también puedan empezar esta vida de santificación que nos lleva a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y por ende nos lleva a la vida eterna. Yo creo que todos queremos salvarnos de ese gran día que viene, ¿verdad? Un día, anuncia la Biblia, que es un día terrible. Y nosotros hemos visto en estos tiempos, en estos últimos tiempos, hemos visto muchos eventos peligrosos, como son los terremotos, huracanes, tornados, y cada quien ha vivido un cierto tipo de peligros que trae consigo la naturaleza, ¿verdad? Y dependiendo en el lugar donde viva cada uno, ¿verdad? La situación geográfica donde nos encontremos. Otros viven también intensos fríos, otros viven muchas lluvias, inundaciones y hay de todo, ¿verdad? En estos últimos tiempos se están cumpliendo las profecías, ¿verdad? Que la Biblia anuncia, y eso ha causado en nosotros pues mucho temor, angustia, miedo. Y eso hace que nuestra conciencia se despierte y que nosotros podamos tomar el control de nuestras vidas, que nuestra conciencia esté despierta y que se dé cuenta de lo que está pasando y que vienen eventos peores que esto. Muchas veces nos sentimos atribulados, ¿verdad? Con miedo por este virus que llegó, que ha cobrado la vida de miles de gente. Y hay un miedo, hay un pánico, un terror en la gente, ¿verdad? Y sobre todo, muchos que no conocen a Dios. Y aún dentro de la iglesia cristiana hay mucha gente con miedo y con angustia. ¿Por qué? Porque no han podido confiar en Dios todavía, aunque están en el proceso de la santificación. Es que poco a poco es como nosotros vamos agarrando confianza con Dios, vamos creyéndole a Dios, conforme nosotros vemos cosas que pasan en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces pasan cosas sobrenaturales en nuestras vidas y nosotros nos
nos quedamos pensando, ¿verdad? A veces, ¿cómo me salvé de esto? ¿Cómo me salvé de esto otro? ¿Cómo esto se arregló? ¿Cómo esto no me hizo daño? Porque viene la misericordia de Dios y nos ayuda. Solamente que a veces hay gente que no son agradecidas y no le dan la gloria a Dios por lo que hace Dios en sus vidas. O a veces no le atribuyen simplemente las cosas que pasan en su vida, que muchas veces nos sacan de un apuro, nos sacan de un problema y creemos que es por algo, por arte de magia o porque la suerte, mucha gente dice, ¿verdad? Pero no. Cuando nosotros conocemos a Dios, aprendemos que no existe la suerte ya en nosotros, sino la misericordia de Dios, y es la que nos salva. Y yo creo que todos los que ya conocemos a Dios, diario experimentamos estos eventos increíbles que no podemos entenderlos muchas veces cómo es que se dan, pero nos ayudan. Y hay eventos que vienen que nosotros pensamos que son malos y sin embargo dice la palabra que todo obra para bien. Y gracias a Dios por todas las cosas que han venido a mi vida. Yo le doy gracias a Dios porque esa es la razón por la que estoy aquí compartiendo su palabra. Quizás si no hubieran venido algunas de las cosas que yo pasé mal en aquel tiempo que yo las pasé, creí que todo era malo, pero redundó para bien. Y así que si tú pasas por algún evento, alguna cosa, no creas que es mala suerte. Si tú ya conoces a Dios, es que Dios permite muchas cosas para tratar con nuestras vidas, porque Él quiere que nosotros nos santifiquemos, que nosotros podamos enderezar nuestros pasos, podamos dejar de hacer lo que estamos haciendo que está mal. Dios a veces permite eso para que nosotros nos apartemos de lo que nos va a hacer mal, de lo que nos va a llevar a la condenación eterna. Esa es la razón por la que a veces Dios permite que el diablo nos toque nuestras finanzas, nuestro cuerpo, pero no puede tocar nuestra alma. Eso que le pasó a Job, Dios se lo permitió, pero le dijo, no toques su alma, quítale todo lo que tiene. Nosotros hemos hablado de esto y si tú eres cristiano ya has leído o has escuchado muchos mensajes de cómo Job perdió todo en un día. Pero todo fue para bien, porque Dios le devolvió el doble. Así que si nosotros estamos pasando algún evento, es porque Dios está tratando con nuestra vida, porque Dios quiere santificarnos. Quiere que nosotros vivamos una vida buena, en armonía con Él. Y voy a leer otra vez la palabra con la que iniciamos en aquel tiempo, en aquel jueves pasado. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros, que nosotros debemos ser santos porque Él es santo. Y santo quiere decir apartado para Él. O sea que cuando nosotros empezamos a leer la palabra, a escuchar la palabra como hoy día tú la estás escuchando, Dios nos habla a través de su palabra y Él quiere que nosotros
guardemos su palabra. Quiere que nosotros la pongamos por obra, para que de esa manera Él empiece a obrar en nuestras vidas y nosotros seamos santos, ¿verdad? Que ya no nos inmiscuamos con las cosas del mundo, ¿verdad? Las cosas que el mundo practica. Por eso Él dice que como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que tenéis o que tenías estando en vuestra ignorancia. O sea, cuando no conocíamos a Dios, nosotros hacíamos muchas cosas porque nosotros ignorábamos que estábamos haciendo cosas malas, que estábamos obrando mal. Pero cuando la palabra viene a nosotros, la palabra nos ilumina y nos abre el entendimiento y nos deja saber por qué está mal lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y dice, sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que como nosotros vivamos una vida santa y que nos esforcemos para hacer lo mejor que está en nosotros, para no caer en las tentaciones que el mundo nos ofrece, para no caer en la mentira, en el engaño, en la avaricia, en la fornicación, para no caer en el robo. Para eso el Señor nos da su palabra y nos enseña que esas cosas son malas y que nos llevan a la perdición. Entonces por eso Él no quiere que nosotros sigamos practicando las cosas que antes hacíamos, pero que las hacíamos por ignorancia. Pero ahora que tú recibes la palabra, las cosas que tú haces, ya no las haces en ignorancia. Y muchas veces sí las hacemos en ignorancia, ¿verdad? Porque como todos tenemos un proceso de aprendizaje, a veces son cosas que todavía no nos han enseñado, ¿verdad? Perdón. No hemos aprendido todavía. Porque yo en mi iniciar, en los primeros 2 años, yo hacía muchas cosas que no estaban bien delante de Dios. Pero de repente sentía que el Espíritu Santo me redarguía. Y entonces yo iba con el pastor y le decía, ¿está bien esto que estoy haciendo? Y ya él me enseñaba por la palabra que no estaba bien. Entonces yo ahí aprendí que muchas cosas que yo hacía no estaban bien y dejé de hacerlas. Y así posiblemente algunos de los que escuchen esta palabra son nuevos en el Evangelio, no tienen tanto conocimiento todavía. Y el Señor nos invita, ¿verdad?, a que cada día escudriñemos su palabra y que aprendamos, o que asistamos a alguna iglesia para escuchar la palabra, para aprender, para equiparnos, porque para eso son las iglesias, para que el Hijo de Dios, los cristianos, se eduquen, aprendan, lleguen al conocimiento de la palabra del Señor, para que no hagan las cosas que hacían antes. Para eso se requiere de que la persona se alimente de la palabra, que asista, que se congregue, pues, para que reciba el conocimiento de la palabra 2 o 3 veces por semana, dependiendo, ¿verdad?, cada lugar donde vayan. Y de esa forma ellos van
van aprendiendo y van desechando todas las cosas que antes hacían en ignorancia, ahora ya tienen la verdad y ya no deberíamos hacerla, ¿verdad? Así que no podemos estar engañándonos nosotros mismos, creyendo que porque hacemos algo fuera de la iglesia o lejos de los hermanos o del pastor o de otros cristianos, ¿verdad? Pensemos que estamos bien porque de todas maneras no se dan cuenta. No se trata de eso, no, porque uno se engañaría así solo, porque Dios siempre nos está viendo todo lo que hacemos en lo oculto. Así que no podemos pensar que estamos engañando a Dios. Por eso el Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Muchas veces nosotros nos justificamos de una manera o de otra y queremos quitarnos la culpa del pecado que hayamos hecho, ¿verdad? Y echándole la culpa a cualquier otra gente. Pero realmente nosotros, cuando ya conocemos la verdad, Dios nos va a juzgar, nos va a juzgar la palabra. Si mismo Cristo dijo, yo no he venido a juzgar. La palabra que yo les he dado, esa los va a juzgar. O sea que la palabra de Dios es la que nos va a juzgar a todos. Olvídate que te juzgue un hermano, un pastor o cualquier líder de la iglesia. La palabra de Dios nos va a juzgar y de ahí no podemos nosotros escapar, ¿verdad? No podemos justificarnos delante de Dios. Así que por eso dice el Señor que todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que hay mucha gente hoy en día en las iglesias que, aunque tengan tiempo, todavía no conocen a Dios. Todavía siguen pecando, siguen en el engaño, en la mentira, siguen practicando el pecado, pero es por lo mismo de que no conocen a Dios. Nunca han querido recibir la palabra. Y muchas veces mucha gente se congrega y todo para sentirse, como justificado. Vienen como a calmar su conciencia en la iglesia. Pero se están engañando solos. Porque no hay una salvación en ellos, porque no ha habido una conversión, no ha habido un arrepentimiento. Y eso les permite que ellos sigan obrando igual, que no cambien. Que lleven 5, 10, 15 años en la iglesia igual, como si estuvieran en el mundo. Y por eso es que Dios nos llama a santificación, a que nos santifiquemos todos los días. Así que, por eso dice el Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas.
O sea, cuando uno se convierte, hermano, y uno entra en la santificación, esa es la forma, es cuando uno llega a ser una nueva criatura. Es cuando cambiamos todo lo malo que hacíamos por hacer algo bueno, conforme a la palabra. Cambiamos nuestra forma de hablar. Los que maldecían, dejan de maldecir, hermano. Y no digo que a veces no, a veces se salen palabras, hermano. Sobre todo cuando alguien te hace enojar, se te sale una palabra de la que tenías ahí almacenada por muchos años que tuviste en el mundo. De repente te brota una palabra, pero espontánea, porque alguien te hizo enojar. Pero no es que tú practiques estar puro diciendo maldiciones y malas palabras, obscenas y todo. Eso es diferente a que de repente se te salga, tú le pides perdón a Dios rápido. Siempre cuando uno comete un error así, rápido le pide uno perdón a Dios, porque el Espíritu Santo nos redarguye en el momento. Y uno dice, Señor, perdóname, se me salió esta palabra. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tenemos esa bendición, hermano, cuando nosotros no practicamos el pecado. Así que llegamos a ser una nueva criatura conforme nosotros vamos cambiando nuestra vieja manera de vivir. Por eso dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es cuando tú te levantas y cuando tú te niegas a hacer algo, ¿no? Durante el día que tú levantas tu día, te niegas a hacer algo que a Dios no le agrada. Que tú lo puedes hacer, pero tú decides no hacerlo, porque tú dices, no puedo, porque yo soy cristiano. Entonces, mucha gente nos invita a hacer cosas, hermano. Yo he pasado muchas ya en mi vida, ¿verdad? De que me han invitado a mentir. En una ocasión, yo creo que ya una vez les testifiqué, ¿verdad? De que un día alguien me chocó mi carro y yo no traía aseguranza. Y el dueño del otro carro me dijo, mañana mejor venga, si quiere vengamos mañana, me dijo, y aparentemos el accidente como que pasó mañana. Vamos a estar aquí en el mismo lugar y usted vaya usted y dé de alta su aseguranza y ya mañana pues que le hablamos a la policía que venga, nos levante el reporte y así ya mi aseguranza le paga a usted todo. Y le paga para que usted no tenga que gastar. Estaba buena la oferta, ¿verdad? Pero yo le dije, no puedo porque yo soy cristiano, no puedo mentir. Y él me insistió, no, pero es que te va a salir caro y todo eso. Y yo le dije, sí, pero no puedo. Yo te pago el golpe mejor. Y así quedamos, hermano. Un golpe que yo empecé a pagarle era un joven. Se lo empecé a pagar, pero de repente ella fue a mi casa y me dijo, ¿sabes qué? Ahí está bien, ya no me des nada. Y gloria a Dios, hermano, porque pues Dios obró en mí, en la vida y
Él pudo ver que yo fui fiel a Él, no quise mentir. Esa es la forma cuando uno, hermano, se presenta en un sacrificio vivo delante de Dios todos los días. Cuando alguien te dice, mira aquí, ven para acá, o vamos aquí para que te den una ayuda, échale mentira, dile que tú no estás casado, que tú vives aparte. Y ya tu esposa que venga por otro lado también, que venga y pida ayuda, y mucha gente cae en eso, ¿no? Porque se ve como que es algo bueno, ¿verdad? Pero cuando nosotros conocemos la verdad, hermano, el Señor dice, no mentirás. Y Él dice, en varias secciones, hermano, en varias partes de la Biblia dice, y los mentirosos no heredarán el reino de Dios, o no entrarán al reino de Dios. Yo digo, oh my God, esto es bien peligroso lo de la mentira, pero hay veces, si se le sale a uno de repente, hermano, pues no se puede hacer nada, pero no fuiste pensando en hacer eso. Así que Dios te perdona cuando lo hacemos de esa manera, pero cuando tú ya vas, o cuando alguien te lo propone y tú lo piensas y dices, bueno, sí, eso es una mentira. Entonces Dios quiere que nos santifiquemos de esa forma. Y cuando tú dices, no, ya no, pero me va a ir mal. ¿Pero por qué te va a ir mal? Porque aquí hay muchas formas como la gente miente, hermano, en este país. Por ejemplo, aquí cuando vienen los taxis, cuando uno hace los taxis, mucha gente miente y hace sus taxis separados con el esposo con la esposa. Y echan mentiras y están unidos. Ellos tienen un matrimonio, pero cuando van, lo hacen solos. O sacan a uno de los cónyuges. A veces dice, no, si tú quitas a tu esposa o a tu esposo, te van a dar más. Y a veces por la ambición, ¿verdad? La avaricia de la gente siempre, caen en la mentira. Y les va peor. Porque cuando tú eres fiel a Dios, Dios no se queda con nada, hermano. Dios te recompensa. Pronto vas a ver la recompensa del Señor. No cuando vayas al cielo, aquí mismo en la tierra el Señor te recompensa. Cuando tú eres fiel a Dios. Porque hay veces, hay cosas que te tientan, hermano. Sobre todo cuando es de dinero. Y si yo hiciera esto y me daría más. Pero no, hermano, Dios es tan maravilloso y es tan hermoso que Dios nos ayuda y nos recompensa lo que creemos nosotros que íbamos a perder. Dios nos hace llegar, hermano. De una o de otra forma nos hace llegar. Y por eso yo estoy contento con Dios y le doy gracias todos los días. Y yo le digo que no puedo pagarle nada de lo que yo haga por lo que Él hace por mí. Porque Dios es bueno, ¿no? Y su misericordia es para siempre. Aleluya. Así que esa es una de las formas como nosotros nos presentamos al Señor como una ofrenda agradable cuando nosotros rechazamos hacer algo que la palabra no nos permite hacerlo. Y que nosotros nos aguantamos y decimos, no lo voy a hacer. Y gracias a Dios porque Dios es bueno, hermano. Es maravilloso. Por eso dice Él que nos acerquemos a Él. Acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Miren, qué hermoso, hermano. Invitación nos hace Dios. Acércate al Señor. Acércate, hermana, hermano, amiga, amigo, acércate al Señor. Y Él se va a acercar a ti. Y cuando Dios está cerca de ti, hermano, las cosas marchan mejor. Tú puedes limpiarte de toda inmundicia, ¿no? Cuando Dios está ahí contigo. Porque Él nos ayuda a que nos limpiemos
De otra manera, nosotros no podemos avanzar, hermano. Solo con la ayuda del Señor. Por eso el Señor nos invita a que nosotros sigamos la paz con todos, que no andemos en pleito con ningún hermano, ninguna hermana, ningún vecino, con los de la calle o en la calle. A veces que uno anda en la calle, ¿no? Hay gente que te sacan el dedo, te gritan malas palabras, porque hay gente tan desesperada en las calles, ¿no? Que quisieran volar encima de los carros para avanzar, y nosotros hemos visto cómo van esa gente zigzagueando así, y pues lo único que nosotros decimos con mi esposa, que Dios lo guarde, porque va como alma que lleva a Cristo. Así que tenemos que estar en paz con todos. No permitas que nadie te saque de tus casillas, como decimos nosotros, ¿verdad? Que nadie te provoque a ira. Aguanta, hermano. Es poco tiempo que nos queda aquí en esta tierra. Hay que aguantar todo, hermano. Hay que aguantar a los vecinos que nos gritan, a los compañeros de trabajo que nos las hacen imposible. Hay que aguantar al manager que te grita, al supervisor, tanta gente, hermano, que nos quieren pasar su enojo. Y no hay que permitirlo, hermano. Nosotros tenemos la última palabra en cuanto a si recibimos el enojo de alguien. Si nosotros recibimos el enojo o ignoramos eso. Porque siempre el enemigo trata de sacarnos, de hacernos caer. Pero Dios nos invita a que sigamos la paz con todos, dice, y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Somos salvos por gracia, hermano. Somos salvos por gracia, no hicimos nada, ni merecemos nada tampoco. Sino que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y nos hizo libres de la condenación. Pero Él quiere que nos santifiquemos, hermano. Su palabra dice en varios textos que yo les he leído aquí, que nos santifiquemos, porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. No dice sin gracia, hermano, dice sin santidad. La gracia es el don de Dios, es el regalo de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia. Pero la santidad es el proceso que nosotros tenemos que llevar como cristianos para que podamos llegar a la medida de un varón perfecto, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, mientras estemos con vida, tenemos que estar siempre en ese proceso de santidad, hermano, para que nosotros alcancemos la salvación, hermano. Imagina si fuera nomás porque dice, oh, pues ya recibí a Cristo ya, pero yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. De todas maneras, ya recibí a Cristo y soy salvo porque Él murió por mí. Eso no tiene lógica, hermano. No tiene sentido, ¿verdad? Porque Él dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ser santo porque yo soy santo. Él nos invita a que seamos santos, a que nos santifiquemos.
A través de la santificación, hermano, es que nosotros podemos hacer justicia. Y el amor de Dios nos ayuda a hacer la justicia correcta. Una justicia que no destruya. Eso es lo que el Señor nos invita. ¿Sabes? Muchas veces nosotros decimos, ¿cuál será la voluntad de Dios? O a veces decimos, órale al Señor para que Él te diga cuál es su voluntad. Yo muchas veces he oído eso, los pastores, en hermanos, ¿verdad? Que te dicen, hay que orarle a Dios para que veamos cuál sea su voluntad. Y si Él ya dejó escrito, hermano, cuál es la voluntad de Él. Ya no tenemos que orarle a Dios, porque Él ya dejó estipulado cuál es su voluntad. Lo que pasa es que a veces nos queremos hacer como que no es con nosotros, ¿verdad? Pero Él dice aquí, hermano, pues les voy a dar este versículo para que lo guarden y lo memoricen. Está en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículo 3. Aquí dice cuál es su voluntad. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, hermano, que te santifiques. Si tú te santificas, hermano, vas a hacer las cosas correctas, como Dios quiere que la hagas. La voluntad de Dios es la santificación, vuestra santificación. Cuando tú te santificas, estás haciendo la voluntad de Dios. Y si tú estás haciendo la voluntad de Dios, no tienes nada que preguntar si esa es la voluntad de Dios. De Dios lo que tú vas a hacer. No tienes que preguntarle a nadie, hermano. No necesitas un erudito de la palabra, un teólogo. Solamente santifícate, hermano, y siempre vas a hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo dijo, santifícalos en tu palabra, oh Padre, porque tu palabra es verdad. Así le dijo Cristo al Señor cuando oró por nosotros. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor para ti? Que te santifiques, hermano, hermana, amiga y amigo. Esa es la voluntad de Dios, que vengas a Él y te santifiques. Y te libres de la condenación eterna. Ese es lo que Dios nos encarga. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Así que, hermano, esta palabra también es clara, hermano, porque dice que ninguno engañe ni agravie en nada a su hermano. No podemos venderle a un hermano algo que no sirve, hermano. Y mucho menos cuando nosotros sabemos que no sirve. Porque lo estamos agraviando. Y lo duro de esto es que dice el Señor que Él es su vengador. Santo, hermana, hermano, nosotros tenemos a alguien que nos venga. Cuando alguien nos engaña, Dios nos venga.
Así que si tú como hermano engañas a otra hermana o otro hermano, pues atenta a las consecuencias, porque Dios va a vengar al hermano que tú engañaste. No sé si tú habías reflexionado en esta palabra, pero si tú lo estafaste, pues más vale que le regreses lo que le estafaste para que no recibas la corrección de Dios o la venganza de Dios. Hay muchas formas en que nosotros podemos agraviar a nuestro hermano, muchas formas. Pero cuidémonos. Yo le dije eso de vender algo que no sirva, puede ser un carro, puede ser un aparato, cualquier cosa que nosotros sabemos que ya empezó a fallar y le queremos dar salida para no perder dinero. Pero agraviamos a nuestro hermano. Y eso tenemos que tener cuidado, hermano. Mucho cuidado. Por eso es que Dios nos invita, hermano, a que nos santifiquemos para que nosotros podamos hacer lo correcto y podamos agradarlo y podamos hacer su voluntad, santificándonos. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos está llamando a hacer cosas inmundas, ¿no? Sino que a que nos santifiquemos. Esto dice en Primera de Tesalonicenses 4, 8 y 7, versículos 6 y 7, perdón. Pero el 8 también es importante, dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando tú desechas la palabra que yo te hablo, no me desechas a mí, desechas a Dios, porque la palabra es de Dios, no es mía. Solamente yo comparto su palabra, porque eso debemos hacer todos, compartir su palabra donde quiera que andemos. Y cuando alguien desecha lo que nosotros le decimos, pues no nos desecha a nosotros, desecha a Dios. Dice, así que amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, dice, la santidad en el temor de Dios. Debemos de tener temor a Dios, hermano. Ese es el principio de la sabiduría, dice Proverbios 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por ahí debemos empezar, hermanos, teniendo el temor. Temor a Dios. No le tengas miedo. Solamente ten temor de las consecuencias que tú mismo acarreas o que yo pueda acarrear si yo no temo a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a la inmundicia, pues quiere decir que no tenemos temor de Dios. Así que para ser sabios tenemos que tener temor al Señor. Si tú tienes temor al Señor, va a ser más fácil que te puedas santificar, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos santifiquemos. Que nos santifiquemos en todo, ¿no?
en carne y en espíritu. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra y le pido a Dios que Él siga revelándome su palabra y trayendo a mi mente toda la palabra que Él quiere que yo hable y comparta con ustedes. Y le doy gracias a Dios por sus vidas, hermano, por todos los que pudieron o van a escuchar esta palabra. Padre amado, Señor, te doy gloria y te doy honra, porque solo tú, Señor, mereces la gloria y mereces la honra. Señor, en esta hora yo te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Padre, una vez más, y te pido que tú nos ayudes a nuestra santificación, Padre. Que tú nos des la fuerza, la sabiduría para poder santificarnos, Padre. Porque eso es lo que esa es tu voluntad, Señor, que nos santifiquemos. Así que ayúdanos a todos, aún aquellos, Padre, que también van a empezar una vida contigo, aquellos que se van a rendir delante de ti y van a entregarte su vida. Señor, ayúdanos a crecer también y ayúdanos a todos, Padre, que podamos crecer espiritualmente y en sabiduría. Así que gracias te doy, Padre. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de los que escucharon esta palabra, Señor, y que seas tú fortaleciéndolos, Padre. Aquellos que estén enfermos, que seas tú sanándolos en esta hora, Padre. Aquellos que estén pasando por problemas económicos, que seas tú, Padre, supliéndoles, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Cualquiera que sea el problema de mis hermanos o amigas o amigos, que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias y te doy gloria. Muchas gracias, Señor. Dios nos bendiga a todos y nos vemos el próximo domingo. Dios nos bendiga. Ay, 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 ay.